México, desde nuestro auditorio y nuestras oficinas en la sede de la Sociedad Mexicana de Urología. Les doy la más cordial bienvenida y estoy muy agradecido por su presencia y a toda la gente que nos está viendo y escuchando a lo largo y ancho de este país. Hoy tenemos una sesión ordinaria de lujo. Hay ponentes jóvenes muy talentosos, auspiciados por un laboratorio que para nosotros es un partner, son amigos, Laboratorio Astelas. Muchas gracias por su presencia y su siempre apoyo. Y bueno, el staff de hoy de médicos realmente les va a encantar. Hemos escogido lo mejor que hay en el país para que puedan platicar con ustedes. También comentarles que vamos muy avanzados en el Congreso Nacional de nuestra sociedad, que se celebrará en noviembre, la segunda quincena, en Guadalajara, una ciudad hermosa, ahí vivo. Es una ciudad muy bonita, entonces ahí los esperamos. Pero también nuestra próxima participación va a ser en Las Vegas, Nevada, en el Congreso de la Sociedad Americana de Urología. Es el segundo año consecutivo que nosotros estaremos participando. Y el faculty escogido es del mayor nivel académico. Se van a sorprender. Ya está en redes, ya pueden consultarlo. Pero la verdad es que se van a llevar una sorpresa porque es muy amplio, muy diverso. Y además va a haber una serie de obsequios y regalos, desayuno, traducción, etcétera, que creo que va a ser un día que vamos a celebrar todos juntos y me va a dar muchísimo gusto poderlos saludar a todos y cada uno de ustedes. Les agradezco que tengan una velada muy generosa y aprovechenla mucho. Paso la voz a la secretaria, la doctora Xochitl Quetzal. Adelante, Xochitl. Acta correspondiente a la 13ª sesión académica mensual ordinaria de la Sociedad Mexicana de Urología, Colegio de Profesionistas AC, llevada a cabo en modalidad híbrida. Siendo las 19 horas del día 13 de marzo del 2025, se llevó a cabo dicha reunión con la siguiente orden del día. Se presenta el concurso de estudios diagnósticos a cargo del Dr. Eric Alejandro Hernández Méndez. Se lleva a cabo la sesión académica mensual de residentes a cargo del Dr. Ibert Castellanos y el Dr. Fernando Bolio, con la presentación del caso clínico por la doctora María del Rosario Ramírez, Solorio del Hospital Regional 1 de Octubre del ISSSTE. Se anuncia el ganador del concurso de estudios diagnósticos, el doctor Guillermo Trujillo Martínez, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Se da la bienvenida a la sesión mensual por el secretario propietario A de la Sociedad Mexicana de Urología, el doctor Sael Santana Ríos, a nombre del doctor Román Carvajal García. Se procede a dar lectura del acta de la sesión mensual académica anterior, siendo aprobada, y se da lectura a la correspondencia. Se realiza la presentación de la sesión académica mensual por parte del doctor Edgar Antonio Linden Castro con el tema Vejiga hiperactiva y calidad de vida, más beneficios y menos miedos sobre los anticolinérgicos, presentado por el doctor José Manuel Otero García, experto en urología funcional, y el doctor Jesús Antonio Maciel Senil, psiquiatra. De acuerdo a la Sociedad Internacional de Continencia Urinaria, la vejiga hiperactiva se define como la presencia de urgencia miccional, aumento en la frecuencia urinaria y nicturia. El funcionamiento vesical está regulado por el sistema simpático y parasimpático. El sistema simpático está encargado de la relajación vesical y está mediado por los receptores alfa y beta-3 adrenérgicos. Por el contrario, la acetilcolina actúa sobre los receptores muscarínicos M2, M3 que generan la contracción vesical. Secundario al envejecimiento humano, el urotelio desarrolla cambios estructurales que, agregados a factores mecánicos y orgánicos, influyen en el funcionamiento vesical y que son de gran impacto en adultos mayores a 60 años. Los objetivos principales del tratamiento de la vejiga hiperactiva son preservar o mejorar el funcionamiento del tracto urinario superior, una adecuada continencia y ausencia del uso de dispositivos externos. El tratamiento se compone, además del cambio de hábitos dietéticos, en el empleo de la terapia farmacológica como los antimuscarínicos y los beta-3 adrenérgicos. La evidencia científica descrita hasta el día de hoy no ha podido demostrar una relación directa entre el desarrollo de la demencia y el uso de anticolinérgicos, ya que se basan en estudios observacionales heterogéneos y con múltiples variables confusoras. La presencia de receptores muscarínicos a nivel cerebral, predominantemente receptores M1 y M2 en la corteza prefrontal, así como el antimuscarínico empleado, su selectividad y su capacidad para permear la barrera hematoencefálica son los principales motivos de la relación entre el deterioro cognitivo y progresivo secundario a la pérdida sináptica neuronal, por lo que se recomienda identificar a los pacientes con riesgo de este deterioro, evaluar la necesidad del empleo del tratamiento e individualizar de acuerdo a las características farmacológicas del antimuscarínico empleado para evitar el desarrollo de demencia.
Finaliza la sesión académica con la sesión de preguntas y respuestas y se entregan los reconocimientos al panel de expertos. Gracias. Gracias, doctora. Votamos el acta de la sesión anterior. Se aprueba por unanimidad. Ahora voy a leer la correspondencia que llegó este mes. La siguiente correspondencia está dirigida al doctor Román Carvajal García. Por medio de este conducto me permito solicitarle en calidad de socio titular de la Sociedad Mexicana de Urología, Colegio de Profesionistas AC, desde el año 1989 y habiendo cumplido 65 años de edad, se me toma en consideración para cambiar mi estatus a socio nominal. Dentro de nuestra sociedad firma el doctor Jorge Alberto Valderas Ariza. Siguiente correspondencia dirigida al doctor Román Carvajal. Estimado doctor Carvajal, como parte del trabajo en la Sociedad Mexicana de Urología, capítulo de Uro-Oncología, en conjunto estamos colaborando con el grupo de trabajo de la CAU para un estudio de diagnóstico y tratamiento de cáncer de próstata en Latinoamérica, por lo que les solicito su autorización para que se difunda la encuesta a los correos de los socios de la Sociedad Mexicana de Urología. Sin más por el momento, le comparto la carta en cuestión. La carta dice: estimados socios, solicitamos de unos minutos de su tiempo para responder esta encuesta, diagnóstico y tratamiento del cáncer de próstata en Latinoamérica del Grupo de Trabajo CAU. Agradecemos su participación en esta encuesta que busca evaluar el estado actual del diagnóstico, tratamiento, acceso a medicamentos y la incidencia de cáncer de próstata avanzada en Latinoamérica. Sus respuestas serán de gran utilidad para entender mejor las fortalezas y desafíos en nuestra región. Se anexa en el correo un link. Saludos cordiales, doctor José Gustavo Sánchez Turati, coordinador del capítulo de Urología Oncológica. El siguiente, el último correo, dirigido al doctor Román Carvajal. Estimado doctor Carvajal, por medio de la presente deseo extender una cordial invitación a toda la membresía para el curso de cirugía robótica avanzada que se llevará a cabo el próximo 7 y 8 de mayo del presente en el Centro de Entrenamiento de Cirugía Robótica ubicado en el Hospital Ángeles Lomas. El curso tiene la intención de ofrecer actividades teóricas y prácticas con simulador de cirugía robótica con su respectivo modelo para realizar nefrectomía parcial el día 7 y prostatectomía radical el día 8, asistidas por robot. Ambos días con un horario de inicio de 8 a.m. hasta las 15 horas. El curso tiene un costo de $890 americanos, incluyendo las horas teóricas, así como práctica por persona para realizar 2 nefrectomías parciales y una prostatectomía radical en modelo de Urotrainer. Nuestros profesores, el que suscribe la presente, el doctor Víctor Enrique Corona Montes como profesor titular, y el doctor Emanuel Rosas Nava, profesor adjunto. Sin más por el momento, le envío un cordial saludo, doctor Víctor Enrique Corona Montes. Finalmente, quería comentar y avisar que se hizo la revisión de la documentación y la solicitud de la doctora Josefina Morín, quien aplicó como candidata para la vicepresidencia, y después de revisar toda su documentación, su solicitud fue aprobada como candidata a vicepresidente. Es todo lo que tenemos como correspondencia. Vamos a cederle la palabra a nuestro secretario suplente de Educación, el doctor Alejandro Hernández, para que nos dé la presentación y la bienvenida a la sesión académica. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y bienvenidos a nuestra sesión académica mensual correspondiente a abril de 2025. Para mí es un placer presentar esta sesión dentro de estas carreras de conocimientos que hemos tenido a lo largo del año, bueno, desde el año pasado, de la gestión del doctor Román Carvajal, y el día de hoy no es la excepción, con un panel de profesores extraordinario. Me complace presentar la sesión titulada Panorama actual del diagnóstico y tratamiento de cáncer de próstata hormonosensible, y para ello contamos con un panel de profesores de alto prestigio. Nos acompaña en primer lugar el doctor José Gadu Campos Salcedo. El doctor Campos Salcedo es el jefe del Servicio de Urología del Hospital Central Militar, experto en urología oncológica, en cirugía robótica y además expresidente de nuestra sociedad. Bienvenido, maestro Gadu. Nos acompaña también con nosotros la doctora Regina Barragán Carrillo. Regina es oncóloga médica, egresada del Instituto Nacional de Ciencias Médicas
Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Nos da mucho gusto tenerla de vuelta en México porque hizo una estancia formativa en uno de los mejores hospitales de Estados Unidos de cáncer, City of Hope, y actualmente es adscrita del Instituto Nacional de Cancerología. Bienvenida, Regi, esta es tu casa. También está con nosotros la doctora Sofía Denise González Rueda. Ella es adscrita al Departamento de Medicina Nuclear del Instituto Nacional de Cancerología y experta también en el tratamiento y diagnóstico de tumores genitourinarios. Bienvenida, doctora Sofía. Y esta sesión será basada en casos clínicos, para lo cual contamos con la participación del doctor Víctor Osornio Sánchez. Víctor es urólogo oncólogo, egresado del Instituto Nacional de Cancerología y actualmente es adscrito y además titular del curso de urología del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca. Bienvenido, Víctor. Les recuerdo que durante la sesión tendremos las mismas dinámicas de rifas, de regalos. En esta ocasión tenemos un Apple Watch y también tenemos 2 rifas de membresías del 50% de descuento en el pago de la anualidad de este año. Y la manera en la que participan es acudiendo de manera presencial a toda la gente que nos acompaña el día de hoy, además de participar con la movilización de los hashtags oficiales en redes sociales, que sabemos que son SMU25 y Urología El Movimiento. Finalmente, quiero darle las gracias a Astellas, que es el laboratorio sponsor de nuestra sesión, por su compromiso, por su apoyo y por el tiempo que le dedican a la educación médica continua de nuestra sociedad. Muchas gracias, Astellas, nuevamente por colaborar con nosotros. Sin más preámbulos, demos inicio a esta sesión que estoy seguro que será de sumo provecho para todos. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a empezar. Primero agradeciendo a la sociedad por la invitación y igual saludando a los miembros del panel que ya los presentaron. Antes de empezar con los casos clínicos, que van a ser 2, sí me gustaría dar un poquito de contexto sobre lo que es la oncología actual, ¿no? La cual ha evolucionado hacia una medicina de alta precisión, lo cual ha ayudado a disminuir las tasas de morbi-mortalidad del cáncer y ha incrementado la calidad de vida de los pacientes. Por lo que esto cada vez ha generado pues, cuestiones moleculares, diagnósticas y cuestiones terapéuticas avanzadas, ¿no? El primer caso es el caso de un masculino de 65 años. Él es originario de Gómez Palacio Durango. Él es periodista y dentro de los antecedentes crónico-degenerativos no tiene ninguno, pero sí tiene un antecedente que consideramos de relevancia, ya que se casó por segunda ocasión en el 2022 con su esposa actual, tiene 40 años. Él se presenta en agosto del 2023 con estos estudios, un score de síntomas de 12 aproximadamente, un tacto rectal T2B y un antígeno prostático de 10.26 nanogramos sobre decilitro. Aquí realizaríamos la primera pregunta. Me gustaría saber la opinión del doctor Gadú sobre la realización de resonancia magnética multiparamétrica en un caso como estos. Muchas gracias a todos, muy buenas noches. Me da gusto volver a la Sociedad Mexicana de Urología y agradecerle al doctor Alejandro Hernández y al doctor Román Carvajal por la invitación. Bien, pues yo creo que esta pregunta es trascendental para nosotros como urólogos, ¿no? Y creo que es fundamental entender, y creo que aquí hay 2 respuestas, ¿no? Lo ideal y lo que tenemos, ¿sí? Pero lo ideal, definitivamente, ya en un paciente que van a llevar a una biopsia, debemos conocer siempre hacer una resonancia magnética, ¿sí? Desafortunadamente, siempre el tema del acceso será una limitante para nosotros, pero si estamos en condiciones ideales, no podemos considerar en este momento ya llevar a un paciente a una biopsia sin tener previamente una resonancia. Simplemente recordar que la resonancia es un estudio que nos
aumentan la sensibilidad diagnóstica de forma trascendental y que está diseñada para identificar lesiones sospechosas de alto riesgo, ¿sí? Y aún más, ¿sí? Si encontramos alguna lesión sospechosa, una resonancia magnética, nos permite planear de forma correcta una biopsia y con esto también incrementar el diagnóstico de un paciente y también considerar que el hecho de tener un estudio anatómico como la resonancia magnética previo a cualquier eventualidad nos va a permitir también diseñar de forma más acuciosa y correcta un manejo de un paciente, ¿no? Entonces creo que en este momento ya no es lo correcto no pensar de inicio siempre llevar a un paciente a una resonancia multiparamétrica de próstata, ¿sí? Es fundamental para nosotros como urólogos ya tener esto entendido y también es indispensable que consideremos ya tener la capacidad de leer una resonancia por lo menos de forma básica, ¿sí? Cómo se integra la resonancia, qué fases deben de ser, cómo interpretarla, manejar perfectamente el índice PIRATS, ¿sí? Porque al final esto nos permite entender mucho mejor a qué nos estamos enfrentando, cómo es la enfermedad, cómo está distribuida en nuestra glándula y, como les dije en esto, planear un tratamiento para nuestros pacientes. Entonces creo que de forma ideal, definitivamente, lo correcto es una resonancia magnética. Desafortunadamente, sí seguimos viendo una gran cantidad de pacientes que van con una biopsia de próstata donde pues no tienen un protocolo estándar, no están basados en una resonancia, ¿sí? Y obviamente a veces nos es muy complejo poder tipificar correctamente un paciente sin el estudio de resonancia. Claro. En este paciente con las características del antígeno prostático y el tacto rectal, utilizando el calculador de riesgo de la Cleveland Clinic en su versión 2.0, nos daba la posibilidad de cáncer de próstata de alto riesgo en un 19% y de un cáncer de próstata de bajo grado en un 20%, siendo un 39% de posibilidad de positividad en una biopsia versus un 61% de negatividad en la biopsia. Lo que comentó el doctor Agudo es una realidad. Si nosotros a este paciente le podemos realizar una biopsia y el reporte PIRATS sale 1, 2 o 3, el valor predictivo negativo de la resonancia magnética pues nos establecería prácticamente con una eficiencia alta la negatividad de la posibilidad de tener cáncer, ¿no? De esta manera, 9 de cada 10 biopsias serían negativas, serían negativas en caso de que efectivamente fuera no sospechosa, ¿no? En caso contrario, si es un PIRATS 4 o 5, el valor predictivo positivo en una lesión 4 es del 70-80% y el PIRATS 5 es de un 90%, siendo lo contrario, ¿no? Teniendo una positividad muy alta y siendo cada vez más precisos. En nuestra institución sí contamos con resonancia magnética, sin embargo, el retraso también en la realización del estudio puede limitar un poco la realización, por lo cual nosotros fuimos directamente a realizar una biopsia sistemática por sextantes, obteniendo el siguiente resultado. Un Gleason 4+4 igual a 8, unisubgrado 4, con invasión perineural presente y 10 de 12 cilindros afectados. No sé, igual doctor Gadú, si nos pudiera comentar actualmente, ¿cuál sería o cuál es su opinión sobre realizar una biopsia transperineal versus una biopsia transrectal? Yo creo que también el tema de la biopsia transperineal, si nos basamos estrictamente en guías de manejo internacionales, pues lo correcto es hacerlo ahora transperineal. Pero al final nos enfrentamos al tema de la disponibilidad de equipos, ¿sí? Pero bueno, creo que al final nuestra responsabilidad es ofrecer lo mejor al paciente, ¿no? Y si es el caso, si al paciente le pide una resonancia magnética, pues hay que considerar hacerle primero una biopsia de fusión, ¿sí? Una biopsia de fusión de resonancia con un equipo de fusión, ¿sí? Porque también es una realidad que estamos viendo en nuestro país, que ya se mandan más resonancias afortunadamente, pero la mayoría de las biopsias que hacen con una resonancia son una biopsia cognitiva, ¿no? Donde no usan un equipo como tal de fusión para hacer la biopsia. Pero de forma correcta, paso número 1 sería hacer una biopsia con un equipo de fusión, de resonancia, para realmente explotar las ventajas de tener una resonancia magnética. Si me preguntan cuál es el abordaje que preferiríamos, definitivamente por vía transperineal, ¿sí? Hay controversia, al final de cuentas, ¿no? Realmente una diferencia marcada, importante entre el diagnóstico, entre una vía transrectal y una transperineal, favorece discretamente la vía transperineal, ¿sí? Es una realidad. Y aquí
creo que una cosa que tenemos que evaluar también como lógica es importante, ¿sí? Porque al final lo que nos preocupa siempre es la sepsis, ¿no? Al momento de hacer una biopsia. Lo transperineal va a ser menos el riesgo, pero creo que aquí lo importante y que no se nos debe de olvidar es evaluar a nuestro paciente, individualizarlo y ver qué pacientes tienen riesgo de tener un problema infeccioso, ¿sí? Si es un paciente que fue manipulado previamente, que tiene cirugías previas, antecedentes de infecciones, cultivos positivos, etcétera. Bueno, ese paciente, independientemente de la lógica que le hagan, va a tener un riesgo de una infección de vías urinarias y como tal tienen que tener un protocolo para poder manejar a estos pacientes, ¿sí? Es bien importante, yo siempre recomiendo que específicamente en hospitales de concentración, cuando tienen un paciente, siempre apoyen su terapéutica profiláctica en el comité de infecciones de su hospital, ¿sí? Porque puede haber diferencias entre mismos hospitales, aunque sean en la misma ciudad, en cuanto a lo que nos recomiendan ellos para la profilaxis. Pero bueno, definitivamente la transperineal creo que es lo ideal. ¿Cuál es la desventaja? La necesidad de un equipo más complejo, ¿sí? Para poderlo hacer. Otro problema con la transperineal es que no estamos del todo familiarizados, ¿sí? Hay muchos hospitales que, desafortunadamente, al no contar con una transperineal, pues tienen que salir a aprender a hacer transperineal a los pocos centros que hay en México que lo llegan a hacer, ¿no? Entonces es una limitante. Pero bueno, al final creo que es más segura, ¿sí? El paciente lo tolera muy bien, ¿sí? Yo lo que no siempre suelo con una biopsia de fusión. Tiene la ventaja que se puede biopsiar base Apex con más precisión, por decirlo así, ¿sí? Y pueden hacer un muy buen mapeo. Creo que aquí también sí vale mucho la pena resaltar, y por eso lo comenté en la pregunta previa, es que siempre tengan el mismo protocolo, ¿sí? Consideren que si van a hacer una biopsia de fusión, ¿sí? Tienen que hacer una biopsia de las zonas de sospecha. En este caso eran Pirats. No tenía biopsia. El tacto rectal era un T2B. No, pero la resonancia no la tenía. No tenía bueno, resonancia. Bueno. No Entonces, si tenía está resonancia. sospechoso en la resonancia, de una nación Pirats 3, 4 o 5, sí, bueno, primero tienen que hacer por lo menos 3 biopsias de la zona de sospecha, ¿sí? Y aparte, lo recomendable también es hacer una biopsia sistemática del adelanto, ¿sí? Un mapeo sistemático del adelanto. Entonces, creo que ese punto no deben de olvidarlo, ¿no? Este momento de hacer una biopsia de fusión. Pero claro, sí, transperineal creo que sería lo ideal. Claro, y justo no hacer una biopsia híbrida, como nos comentó. En cuanto a digo, ahorita vamos viendo que no es lo mismo lo que hacíamos hace 20 años que lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Esto de medicina individualizada de precisión nos habla de que en este momento, en caso de que hubiera disponibilidad, tendríamos que haber usado una resonancia magnética multiparamétrica y muy probablemente un equipo de biopsia transperineal. Aún así, por ejemplo, ahorita en la época de la cirugía robótica, justo la resonancia magnética, como nos comentó el doctor, nos ayuda a mejorar y dar un pronóstico preoperatorio mayor a los pacientes en cuanto a bordes negativos, en cuanto a continencia urinaria y en cuanto a función eréctil, ¿no? Este paciente era, el tema de la función eréctil era muy importante para él, pues ya que tenía una pareja joven y su actividad sexual pues era activa, ¿no? Yo ya vendría también, si me permites comentarlo, y lo que dices es perfecto, o sea, manejamos pacientes, no enfermedades, ¿no? ¿Sí? Y también tienen que evaluar el contexto del paciente. Entonces, el hecho de tener una resonancia magnética en este paciente en particular, si le hicieron un tacto rectal, encontraron un nódulo del lado derecho, ¿sí? La resonancia les permite ver qué tanta probabilidad tendrán de decir al paciente si lo van a poder preservar de ese lado en el momento que escojan algún procedimiento quirúrgico, ¿no? Entonces, esa es la importancia también de la resonancia, ¿no? Poder planear adecuadamente un tratamiento en dado caso. Claro. En este momento catalogamos a nuestro paciente como un cáncer de próstata de riesgo alto con un solo factor, siendo el Gleason 4+4 el que lo categorizaba como riesgo alto, ¿no? Entonces, en este momento, la siguiente pregunta es, ¿hay que hacer estudios de extensión? Y si hay que hacerlos convencionales o de nueva generación. Doctora González, no sé qué opinión nos pudiera dar, por favor. Hola, buenas noches, mucho gusto, un placer estar aquí con ustedes. Pues bueno, justo hay diferentes estudios desde retrospectivos hasta ya prospectivos también. Dentro de este ámbito, pues justo está el ensayo clínico del PROP-SMA, que es un estudio que se realizó multicentro por el grupo australiano, ¿no? de estudio. Y bueno, ellos valoraban desde pacientes de riesgo intermedio desfavorable hasta de muy alto riesgo, como la comparación de imagen convencional siendo tomografía y el bone scan versus un PET con PSMA.
Entonces, bueno, en estos pacientes hubo hasta un casi 30% de diferencia en la certeza diagnóstica entre imagen convencional y el PET con PSMA. La sensibilidad también hubo casi un 50% de diferencia. La especificidad, pues ahí sí no fue tanta. Era 91 versus 98 para el PET. Pero bueno, desde el cambio de manejo era un 15% de diferencia con la imagen convencional versus un casi 30% para el PET, ¿no? Entonces, sí hay un montón de cambio de diferencia, sí hay un montón de cambio en la certeza diagnóstica y pues este paciente es alto riesgo, está completamente dentro de los pacientes o sea, dentro del grupo de estudio de este ensayo clínico, ¿no? Entonces, yo recomendaría un estudio de nueva generación. Perfecto. Regresando un poquito a esta tabla, en cuanto a los grupos de riesgo, sabemos que actualmente el grupo de muy alto riesgo, las nuevas o los nuevos criterios son los manejados por el estudio STAMPEDE, ya que el grupo de riesgo alto y el riesgo muy alto son pacientes los cuales muy probablemente pudiéramos estar enfrentándonos a una enfermedad oligometastásica o metastásica de bajo o de alto volumen. No sé si la doctora Barragán nos quisiera comentar algo al respecto, por favor. Sí, por supuesto, y completamente concuerdo con la doctora González, que en estos casos está más que justificado buscar un estudio funcional, dado que sí nos cambia de manera importante muchas veces, uno, entender si tenemos una enfermedad fuera del sitio primario, número dos, pues el volumen con el que estamos tratando de la enfermedad. Entonces, si lo tienen accesible, obviamente siempre es una lucha un poco costo-beneficio, pero sí buscar hacerlo. Y el otro punto muy importante es que ahorita con el advenimiento de terapias de combinación, en donde no solamente vamos a utilizar las terapias de deprivación androgénica con combinaciones clásicas como por ejemplo ya sea basadas en taxanos o nuevos antiandrógenos, ya tenemos nuevas estrategias en donde utilizamos tripletes, las cuales están justificadas hasta cierto punto por la aparición del volumen de la enfermedad. Perfecto. Bueno, las guías tanto europea, NSCN y la EUA actualmente dan la recomendación de realizar estudios de nueva generación, en específico el PET-CT-PSMA, en enfermedad localizada, principalmente en pacientes con enfermedad de riesgo intermedio favorable, alto y muy alto, en pacientes con recurrencia bioquímica, así como también en pacientes con enfermedad metastásica, oligometastásica o multimetastásica de novo, así como en enfermedad resistente a la castración M0 y M1. Ahora, aquí el reto es saber cuándo indicarlo, inclusive en países como Estados Unidos y algunos países europeos en donde hay mayor disponibilidad del recurso. También ellos comentan que es importante seleccionar a los pacientes para poder determinar qué paciente se va a beneficiar realmente de hacer un estudio de nueva generación. Es el estudio ProPSMA que comentó la doctora González, en el cual, pues ya como vemos, el PET-CT-PSMA versus los estudios convencionales nos incrementaba el poder diagnóstico o la efectividad diagnóstica, nos disminuía o nos daba dentro de los beneficios una menor exposición a la radiación, la concordancia del reporte mayor y también son estudios más seguros, teniendo menos efectos adversos. Es importante también, como lo comentó el doctor Gadú, desde el punto de vista de resonancia e imagen de PET-CT-PSMA, no solamente hay que tener el equipo, hay que tener a la persona que lo interprete y que esté capacitada para la interpretación. Ese es otro punto, es otra debilidad que actualmente tenemos a nivel mundial y obviamente en países en vías de desarrollo como el nuestro, pues dado que además de que hay pocos equipos, también hay pocos médicos especialistas. Una de las herramientas que actualmente se está manejando es el uso de la inteligencia artificial y algunos programas para poder dar un reporte usando herramientas de inteligencia artificial. No sé si los miembros del panel nos quisieran comentar algo al respecto. Digo, al final del día... No, adelante. Al final del día, la adopción de estas herramientas de inteligencia artificial son, creo que, muy basadas en el contexto, en donde si se están desarrollando en países, obviamente, con un perfil diferente de pacientes, sí soy hasta cierto punto escéptica saber cuál va a ser la aplicabilidad con nuestros pacientes. Simplemente lo tomaría con un grano de sal. Sí tenemos, por ejemplo, algo que se ha hecho mucho en oncología, es la adopción de los primeros inicios de inteligencia artificial, en este caso el Watson AI,
en donde sí podían determinar que era un buen coadyuvante diagnóstico tanto de la parte de imagenología así como la parte de patología. Entonces creo que vamos con buena ruta, sin embargo no sería algo que yo en los siguientes 5 años pensaría adaptar en mi práctica clínica. Totalmente de acuerdo con la doctora. La verdad es que sobre todo en la parte al menos de imagenología molecular, algo que es importante saber respecto a la inteligencia artificial es que al menos, o sea, hablamos mucho de radiómica, ¿no? Si hablamos de inteligencia artificial, al menos en la parte de imagen. El detalle es que sencillamente con la imagen convencional, o sea, con la pura tomografía, tenemos que tener un mismo equipo, o sea, un mismo tomógrafo con parámetros similares, que me dé los mismos miliamperes a la hora de adquirir la tomografía, con los mismos cortes, o sea, realmente tiene que estar muy homogeneizado para que yo diga, o sea, A y B son comparables y puedo obtener diferentes cosas o puedo tener un patrón de predicción. Ahora, el detalle con la imagen molecular es que hacemos la parte justo molecular y la parte anatómica, entonces adicional a las variables de la tomografía que adquirimos con el PET-CT. Está esa parte molecular que, bueno, depende de, del radiofármaco que estoy inyectando, que, bueno, al menos aquí en Ciudad de México la mayoría de todos utilizamos Fluor 18 PSMA 1007, pero bueno, también hace algunos años aún utilizábamos Galio 68, entonces ya nada más eso del radionúcleo me cambiaría parámetros. Adicionalmente, ¿en qué momento se lo inyecté? ¿Cuánto tiempo le di de biodistribución? ¿Cuánto pesa mi paciente? ¿Cuántos milicuris de actividad del radiofármaco le inyecté? O sea, la verdad es que sí son muchos parámetros, cómo reconstruir la imagen, o sea, no es solo decir como, voy a hacer un patrón así y ya, realmente hasta en un mismo centro es bastante complicado. Entonces, como dice la doctora, la verdad es que yo creo que o sea, para un futuro cercano no creo que la inteligencia artificial pueda todavía determinar estas cuestiones, porque además tendría que ser algo que se pueda extrapolar a múltiples centros. Entonces, lo tomaría con reserva. Yo creo que estoy de acuerdo con las doctoras. O sea, en este momento la inteligencia artificial, los protocolos que hay para aplicación en medicina, tenemos que conocerlos estrictamente de referencia, pero no podemos sustentar totalmente ni el diagnóstico ni el tratamiento de un paciente en un protocolo de IA, ¿sí? Tenemos ya muchas herramientas de IA que se aplican en medicina, en mismo urología, en temas de intervención en patología, en imagen, en planeación de procedimientos, pero yo creo que aún no, tal vez sea menos de 5 años, ¿no? Así como va la inteligencia artificial avanzando, pero en este momento creo que son para hacer un buen ejercicio. Creo que nos pueden ayudar al tema de educación muy bien, pero para sustentar completamente un diagnóstico por imagen, un diagnóstico por patología o definir un tratamiento, creo que aún debemos considerarlos estrictamente como una referencia, ¿no? En este momento, pero no absolutamente basarnos en la IA. Perfecto. Doctora González, me gustaría preguntarle si hay alguna diferencia en el uso, ya comentó un poquito ahorita, pero ¿hay alguna diferencia en el uso de trazador asociado al PSMA, ya sea flúor o galio? Pues bueno, dentro de los radiotrazadores aprobados o de los que existen ahorita hay principalmente 4. Uno es el Galio 68 PSMA 11 y hay otros 3 con flúor. Dentro de ellos el PSMA 1007, que es el único que en realidad solo está aprobado por una instancia francesa, pero fuera de eso no tiene aprobación por EMA, COFEPRIS ni FDA. Pero bueno, es el que actualmente utilizamos. La verdad es que nos ha dado un muy buen rendimiento. La diferencia entre ellos básicamente es química, o sea, a nivel químico y estructural de la molécula hay ciertas diferencias. O sea, obviamente en un mundo ideal, ¿verdad? Yo solicitaría, por ejemplo, Galio 68 para estadificación, porque me da menos pitfalls o menos falsos positivos a nivel óseo, sobre todo, porque el flúor que está desmarcado, normalmente hacemos un control de calidad de estos radiofármacos. La radiofarmacia que nos da el medicamento lo hace este control y tiene que tener una pureza superior al 90-95%. Sin embargo, dentro de ese pequeño porcentaje que pueda no estar 100% bien ligado, el flúor libre tiene, o sea, se
pega, por así decirlo, se añade al hueso, ¿no? O sea, el hueso sabemos que tiene metabolismo por fósforo, calcio, magnesio. Entonces, son estos famosos pitfalls de captaciones óseas inespecíficas que podemos llegar a tener con radiotrazadores fluorados. Entonces, bueno, para una estadificación, por ejemplo, si tuviésemos todos disponibles, yo utilizaría principalmente galio 68 porque no me va a dar estos pitfalls. Pero de ahí la verdad es que la certeza diagnóstica y el rendimiento en general de sensibilidad, especificidad y demás es prácticamente igual. Y obviamente esta cuestión de las captaciones óseas inespecíficas, como usted ya bien mencionaba, también depende mucho de la expertise de quien está interpretando, ¿no? Obviamente, por ejemplo, en el INCAN, no sé si afortunadamente o desafortunadamente tenemos muchos pacientes, mucho volumen, y la verdad es que, pues bueno, es más fácil, ¿no? Establecer o tratar de hacer esta diferenciación entre qué es positivo y qué no. Obviamente también yo veo si me llega un riesgo intermedio favorable o desfavorable, veo que nada más está loco regional, cuál es la probabilidad de que la costilla o la clavícula tenga una captación difusa y sea realmente metastásico, ¿no? O sea, entonces obviamente también va dentro de todo eso la cuestión de qué radiotrazador escoger y si puedo usar cualquiera si mi médico nuclear es de confianza. Igual me gustaría preguntarle a usted, doctora, si ¿usted considera que el uso de Tecnesio 99 SPECT CT-PSMA es una alternativa al uso del PET-CT-PSMA? Qué excelente pregunta. Me da mucho gusto que lo pregunte porque realmente es algo que está poco difundido a nivel nacional y mundial. Justo en el INCAN tuvimos el gusto de realizar un estudio, hicimos una publicación, me parece que en diciembre del 2023, en Cancers, en el MDPI, en donde justo valorábamos la certeza diagnóstica de Tecnesio 99 metastable SPECT-CT con PSMA versus el Fluor 18 PSMA 1007, o sea, básicamente comparamos la técnica de SPECT contra técnica de PET. Y lo que nosotros encontramos es que sí había una discreta disminución en la sensibilidad de lesiones, sin embargo no había cambio en ninguno de los pacientes que realizamos para la estadificación, o sea, el TNM era exactamente el mismo. Sobre todo tuvimos una discreta disminución de ganglios retroperitoneales a nivel de riñones, porque el tecnesio tiene una eliminación urinaria. Entonces, pues bueno, los riñones nos captan muchísimo y a veces esa captación de los riñones nos puede opacar como la captación que tenga alguno de estos pequeños ganglios. Sin embargo, el resto era igual. Entonces, bueno, algo que me gustaría, tenía la intención justo de comentar, era que yo sé que, bueno, a nivel nacional, no en todos lados tenemos PET, ¿no? Entonces, pues bueno, ahorita existe esta posibilidad de realizar Tecnesio 99 metastable con SPECT-CT y la verdad es que nosotros hemos tenido una excelente comparativa. De hecho, ahí en el INCAN, pues de acuerdo a los tiempos, ¿no? Porque de programación, porque sí tenemos muchos pacientes, pues prácticamente ya se pide casi indistintamente. Obviamente si tenemos, no sé, una recurrencia bioquímica con un AP muy bajito o algo así, pues sí nos mandan un PET. Pero de ahí en más, la verdad es que el Tecnesio SPECT-CT con PSMA ha tenido un rendimiento increíble y en cualquier gama cámara del país se puede realizar. Doctora, gracias. Bueno, justamente como lo comentaron, el uso del PET-CT-PSMA en Latinoamérica pues es un reto, ¿no? ¿Cómo está el panorama actualmente? Es sabido que en países latinoamericanos, México, Colombia, Argentina, Brasil, cada vez se está utilizando más el PET-CT-PSMA. Sin embargo, sí tiene ciertos desafíos. Uno, al ser un problema de salud pública, es importante que existan en las grandes instituciones justificación del por qué utilizarlo, ya que a lo mejor de manera inicial el costo pudiera ser muy elevado, pero ya haciendo el tema a largo plazo, pues teniendo diagnósticos más exactos, dando el tratamiento más preciso, muy probablemente a largo plazo el costo sea menor, ¿no? También es importante tener alianzas internacionales, tener transferencia de tecnología y todo esto que ya comentamos, pues para cada vez poder ofrecer más estos estudios. Hoy día en el APCC
de febrero de este año en Lugano, pues se comentó que el PET-CT llegó para quedarse y que si hay disponible hay que utilizarlo, ¿no? En Latinoamérica obviamente no tenemos ese escenario como en Europa, pero igual si consideramos que el paciente lo requiere hay que tratar de hacer el mayor esfuerzo para que lo podamos utilizar, ¿no? Este es un escenario muy local acá en la Ciudad de México, sin embargo puede ser algo representativo a nivel nacional. Dentro de las instituciones públicas que tienen PET-CT actualmente, pues está el Instituto Nacional de Cancerología, el Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán, el Hospital Central Militar, y pues que también es público, pero a veces no tan público, es el PET de la UNAM, ¿no? El rango de costos varía dependiendo de la derechohabiencia o si el paciente no es de la propia institución, a veces no tiene costo. Si es referido a otra institución, puede llegar a tener un costo variable entre 4 o 6 mil pesos aproximadamente, ¿no? Desde el punto de vista privado, actualmente hay varios centros en donde se puede realizar. Es importante que veamos, o aquí lo que queremos demostrar pues es que, por ejemplo, Salud Digna tiene un costo del PET de 16 mil pesos, ¿no? Y si lo comparamos con el costo del PET-CT en el ABC, que está casi cerca de los 50 mil pesos, pues sí es importante o sí es una diferencia significativa, ¿no? Aparentemente es el mismo PET-CT, es el mismo trazador, entonces es importante esto también que lo definamos. Nosotros en el hospital, cuando tenemos que indicar, digo, a diferencia de donde vienen ustedes, donde que tienen el equipo, nosotros en Ixtapaluca lo que hacemos es, si consideramos que el paciente requiere de un PET-CT a corto plazo, tratamos de explicarle al paciente que invierta un poco en hacer un PET-CT, aunque sea en el sitio más económico, ya que nos va a dar mayor información que los estudios convencionales. Si vemos que puede esperar de 3 a 4 meses, que es el tiempo más o menos de espera, si nosotros lo mandamos al INCAN o lo mandamos a nutrición, sin problema damos la hoja de referencia, el paciente va, agenda su cita, le hacen el estudio y ya regresa con el resultado, ¿no? Si vemos que no, o consideramos que con estudios convencionales podemos manejarlo, hacemos los estudios convencionales que sí contamos en el hospital, tanto gamagrama óseo como tomografía, y así es como vamos avanzando, ¿no? Lo que ya comentamos, un poquito de resumen, antes de la adopción de la práctica clínica habitual es importante comprender el costo-beneficio del uso del PET-CT-PSMA para poder justificar su uso, y parece que eso sí es justificable, ¿no? Bueno, regresando al caso clínico, nosotros hicimos estudios convencionales, una tomografía tóraco-abdominopélvica y un gamagrama óseo, los cuales se reportaron negativos tanto para enfermedad ganglionar, visceral y ósea. En este punto, teniendo un paciente con cáncer de próstata de riesgo alto, un Gleason 4+4 con estudios convencionales negativos, ¿cuáles serían las opciones de tratamiento o usted por qué se decantaría, doctor Delgado, para tratar a este paciente? Bueno, no sé, cirujano, seguramente te diré que por cirugía, ¿no? Tal vez sea la primera opción. Creo que el punto de decidir la opción para el tratamiento de un paciente, como te dije, individualizarlo, cuando este es un paciente que es recién casado, con una pareja muy joven, etc. Pero bueno, ese paciente, creo que la base del manejo en él debe ser radioterapia más opción androgénica o cirugía más linfadenectomía, ¿no? Yo en lo personal, probablemente le propondría hacer una cirugía en el entendido de que en este paciente, el proponerle una cirugía radical más una linfadenectomía es un procedimiento de alta complejidad, y eso no se nos debe de olvidar, ¿no? Al momento de tomar la decisión de operar a un paciente, y es nuestra responsabilidad saber que ese paciente, si vamos a tomar la decisión de operarlo, pues va a ser un paciente extremadamente exigente en el aspecto quirúrgico, y pues tenemos la obligación de darle la mayor experiencia al momento de operarlo, ¿no? Creo que es algo importante. Porque tiene dos opciones, pero si me preguntas a mí, yo lo operaría a este paciente. Perfecto, doctor. Tomando o en el escenario en el que pudiéramos operar o programar a este paciente para una prostatectomía radical robótica, me gustaría hacerle dos preguntas. Uno, ¿qué abordaje es el que usted prefiere realizar en este tipo de pacientes? ¿Un abordaje preservador de Retzius o un abordaje híbrido anterior-posterior o un abordaje totalmente anterior? ¿Qué opinión nos podría dar? En lo personal, yo hago un abordaje híbrido, ¿sí? Un abordaje anteroposterior. ¿Sí? Yo creo que el abordaje como tal en estos pacientes probablemente sale sobrando, ¿no?
tal vez te diría que por Retio no sería la mejor opción, pero bueno, hay gente que lo hace, ¿no? Yo creo que de aquí dependerá básicamente de la experiencia responsable del cirujano para decidir cuál opción hacer, ¿no? Probablemente para este paciente, si me lo preguntas, creo que el abordaje híbrido sería lo ideal. Y volveré a hacer referencia al punto de una resonancia magnética, porque ahí es donde cae la responsabilidad del cirujano, ¿no? Yo creo que este paciente, por el tacto rectal, por lo que comentaste, la cantidad de biopsias positivas que tiene, es probable que ese lado derecho de ese paciente no sea una buena opción para poderlo preservar. Y eso tienes que hablarlo con el paciente si toma la decisión quirúrgica, ¿no? Que probablemente tenga que operar, preservar solamente el lado izquierdo y tal vez el lado derecho no sea una opción estrictamente por tema oncológico, ¿sí? No lo puedo decir en este momento porque no tengo un estudio de resonancia, ¿sí? Pero bueno, ese es un punto, ¿sí? Porque ahora lo que estamos viendo con el tema de la cirugía robótica es la mala interpretación del paciente y del cirujano, donde creemos que con una cirugía robótica vamos a resolver todos los problemas del paciente, a dejarlo sexual, continente, hacer una pentafecta del paciente y no es la realidad. O sea, es un procedimiento estrictamente dependiente de la experiencia del cirujano, ¿sí? Y las características del paciente. Entonces, yo creo que el abordaje como tal, pues saldría por demás. Creo que aquí la importancia es el volumen y la cantidad de casos que tenga el cirujano y la experiencia que tiene para manejar a este paciente. Perfecto, doctor. Bueno, como lo comentamos, y usted lo comentó ya también, en este caso, alto riesgo, la linfadenectomía asociada a la prostatectomía radical es importante, ¿no? En este caso nosotros hicimos estudios convencionales, pero en el escenario en el que hubiéramos hecho un PET-CT, PSMA y hubiera salido negativo, ¿es válido o se puede omitir la linfadenectomía con un PET-CT negativo? Yo creo que no. Yo creo que lo dirá, o sea, seguramente. O sea, el PET tiene una limitante, ¿no? Es un estudio de imagen final y tiene una sensibilidad, no es del 100%, ¿no? Ni la especificidad del. Entonces, el tema oncológico no podemos soslayarlo y este paciente no podemos no ofrecerle una linfadenectomía, ¿sí? Creo que es importante y debemos desde un principio planteárselo al paciente. Sí es una realidad también que desafortunadamente hay pacientes de alto riesgo que solamente le hacen la linfadenectomía radical y no hacen la linfadenectomía por alguna cuestión técnica del cirujano también. Pero estrictamente lo ideal es hacer una linfadenectomía. Perfecto. Bueno, nosotros en octubre del 2023 le realizamos al paciente una prostatectomía radical retropúbica abierta más linfadenectomía pélvica bilateral extendida, teniendo un reporte de patología final de un PT3A, N0M0, ya que había invasión a la cápsula prostática. El Gleason se mantuvo, un 4+4 y sub 4, y nos marcaron bordes positivos tanto en ápex y base del lado derecho, que era donde tenía el tacto rectal sospechoso. La linfadenectomía incluyó 20 ganglios, los cuales estuvieron negativos. A 6 semanas del posoperatorio aproximadamente hicimos la determinación del primer antígeno prostático, el cual se reportó como 0.1, por lo cual al haber alcanzado metas, aquí viene la pregunta que puede tener controversia, ¿no? Un paciente, un T3A con márgenes positivos que disminuyó el antígeno a metas de curación, ¿hay que darle radioterapia adyuvante inmediata o hay que esperar a que el paciente presente elevación del antígeno prostático? No sé qué opinión tenga, doctor. Bueno, este paciente tiene como tal un factor adverso, ¿no? Que es un borde positivo, ¿no? En ocasiones los bordes del ápex podemos considerarles a veces no tanta importancia, sobre todo porque pueden ser secundarios a la técnica quirúrgica, pero aquí tiene un borde derecho, ¿no? Probablemente yo con este paciente se lo hubiera platicado y tal vez no lo hubiera dejado a rescate, ¿no? Probablemente lo hubiera llevado a una adyuvancia, por ese factor de este adverso que tiene. Ok, bueno, nosotros lo vimos en enero del 2024, el paciente presentaba continencia al 100%, perdón, y tenía disfunción eréctil leve a moderada, que con el uso de tadalafil el paciente refería tener actividad sexual óptima en ese momento. Por esta situación fue que nosotros decidimos optar por vigilarlo, ¿no? No darle adyuvancia, ya que el objetivo de la función eréctil lo habíamos logrado y que el antígeno estaba, ¿no? Obviamente hicimos un seguimiento estrecho para tratar de documentar alguna elevación de manera temprana y poder actuar, ¿no? Entonces, También
Un punto también ahí, y que es importante también que muchos residentes, en ocasiones encontramos la decisión de darle adyuvancia a un paciente con radioterapia. También es importante señalar que no es frecuente que lo hagamos inmediatamente, ¿no? Por lo general, si decimos a un paciente llevarle a una adyuvancia, ¿sí? Estamos iniciando la radioterapia entre el tercero hasta el sexto mes después de un procedimiento quirúrgico, ¿no? Entonces, tampoco lo hacemos inmediatamente después de retirar la sonda y lo mandamos a la radioterapia. Claro. ¿No? Así es. Perfecto. Solamente como de manera complementaria, antes de brincar de tema de la radioterapia adyuvante, ahora sí que muchas veces en oncología nos toca hacer el desempate entre la parte quirúrgica y la parte de radiooncología. Yo soy fiel creyente en la radioterapia de salvamiento, sobre todo a partir de la evidencia de, por una parte, el estudio Radical, que este sí fue un estudio aleatorizado, fase 3, está publicado en Lancet y fue parte del metaanálisis Artistic, que nos dice lo siguiente: si esperamos a los pacientes a darles radioterapia de salvamiento una vez que sí alcanzan realmente niveles beta de antígeno prostático de manera postquirúrgica, en realidad no estamos poniéndolos en más riesgo. El análisis tal cual muestra no hay una menor supervivencia global, no hay una menor supervivencia libre de metástasis, que probablemente serían los dos puntos que pesaría más. Lo que sí es que probablemente estamos salvando 4 de 5 pacientes de una radioterapia, la cual hasta cierto punto hubiese resultado fútil. Lo que sí quiero también hacer mucho énfasis, aprovechando que hay muchos médicos en formación, es que la radioterapia, cuando se da de manera de salvamiento, hay que darla de la manera más temprana posible. Por lo tanto, tal vez quedarse estos pacientes y ver que el antígeno se empieza a elevar a partir de 0.2 para arriba, que es lo que nos dice la evidencia, que es como que el punto, el sweet spot para poder dar el salvamiento, sea algo que yo estaría un poco más en contra. Y finalmente el tercer punto, en donde sí creo que entra mucho la parte de los factores de riesgo quirúrgicos, es sobre todo para saber si se dará solamente la radioterapia de salvamiento como única modalidad o si se piensa combinar con ADT, ya sea en su función de un curso corto de 6 meses o, como nos dice el nuevo estudio Radicals HD, pensar en 24 meses, sobre todo justo en este tipo de pacientes que se presentan, por ejemplo, con bordes quirúrgicos positivos, con Gleason 4+4 o incluso más altos, o con APES arriba de 10. Entonces yo sí soy un poquito más conservadora en ofrecer la radioterapia de salvamento y no solamente la adyuvante como en automático. Perfecto. Regina, creo que lo que comentó es fundamental, ¿no? Porque este paciente lo llevamos hasta 2.5 de antígeno, ¿no? Y creo que en un paciente que es un paciente de alto riesgo, llevarlo a 2.5 de antígeno es probable que lo estemos ya exponiendo a tener actividad tumoral a distancia. Creo que este paciente, en cuanto tuvo ya una falla bioquímica arriba de un 0.2 de antígeno, creo que en ese momento teníamos tomado la decisión de ya hacer un estudio de un PET, ¿sí? Y pensar en dar ya una radioterapia de salvamento. Perfecto. Sí, se me adelantaron y me ganaron. Pero sí, efectivamente, hacia allá íbamos. Ahora, este paciente, nosotros cuando documentamos el 0.5 en abril, fue que empezamos a hacer el abordaje con él, ¿no? Oye, puedes pagar o puedes hacer el PET de manera privada o te mandamos a hacerlo a Lincan o a nutrición, 3-4 meses, que más o menos es el tiempo que nos tardan. Entonces, el paciente tomó ese par de meses para definirnos qué decisión iba a tomar y al final de cuentas, pues el seguimiento que le estuvimos dando fue en espera de la respuesta. Ahora, sí consideramos en este caso en específico, en la recurrencia bioquímica, sí creemos que el PET-CT es mandatorio, ¿no? Estudios convencionales, como lo vamos a ver más adelante, no tienen el potencial diagnóstico adecuado y muchas veces podemos estar tratando pacientes como enfermedad aparentemente no metastásica, pero que si nosotros le hacemos estudios convencionales no vamos a encontrar enfermedad, pero si hacemos estudios ya de nueva generación vamos a encontrar lesiones únicas o múltiples que pudieran hablarnos de actividad tumoral, ¿no? Entonces, a este paciente nosotros le mandamos hacer un PET-CT y esto fue lo que encontramos. Un nódulo de aproximadamente 1.5 centímetros a nivel del lecho prostático. Si vemos en la imagen de la tomografía, la lesión no es tan evidente, o más bien es difícil de poder determinar. Sin embargo, ya cuando hacemos la fusión, pues sí vemos que la lesión está ahí, ¿no? Entonces, en este momento
qué opción de tratamiento tendríamos o qué es lo que haríamos, ¿no? En este caso, si hubiéramos hecho estudios convencionales, lo más seguro es que los estudios convencionales nos hubieran salido negativos. Entonces hubiéramos tenido un cáncer de próstata hormonosensible no metastásico sin lesiones, ¿no? Entonces ahí, ¿el tratamiento cuál sería? Al final nosotros no podemos dar RT de rescate a algo a una enfermedad que no vemos, ¿no? Entonces, en estos casos, se puede utilizar el bloqueo, que es lo que comúnmente se hacía, la terapia de privación androgénica, pero ahora ya, siguiendo los criterios del estudio EMBARC, encontramos pues que el uso de ensalutamida como en monoterapia o más bien el grupo también de ensalutamida más terapia de privación androgénica, pues nos brindan tasas libres, se me fue, la supervivencia libre de metástasis mayores que la terapia de privación androgénica sola, ¿no? Entonces, doctora Barragán, no sé si nos quisiera profundizar un poquito en el estudio EMBARC. Claro, entonces el estudio EMBARC es un estudio recientemente publicado en New England Journal of Medicine, en donde tenemos 3 brazos principales, incluyendo a pacientes con recurrencias bioquímicas de alto riesgo, sobre todo hablando de pacientes con tiempos de duplicación de antígeno prostático menores a 9 meses, en donde el antígeno prostático ya alcanzaba por lo menos 1.0. Entonces estos pacientes se aleatorizaron justamente al brazo que es estándar de tratamiento, en este caso únicamente terapia de privación androgénica, un brazo que es libre de terapia de privación androgénica, que creo que esto es como una de las partes más novedosas que tenemos en el estudio, porque como oncólogos y también como oncólogos estamos perfectamente familiarizados que es un perfil de efectos adversos que tenemos que sensibilizar de manera muy importante a los pacientes, porque creo que llegar y decir vamos a cortar completamente la testosterona nunca es una conversación del todo fácil ser receptor. Y finalmente el tercer brazo es uno de combinación que justamente utilizábamos un esquema con el que, por ejemplo, usamos en enfermedad metastásica, que es bloqueo androgénico en combinación con ensalutamida. Y justamente lo que podemos ver aquí en estas 2 curvas de Kaplan-Meier, la primera es la supervivencia libre de metástasis en el grupo de ensalutamida como monoterapia contra el antígeno contra la terapia de privación androgénica, y en la segunda curva lo que podemos ver es como tal el bloqueo con ensalutamida y ADT contra solamente el estándar de tratamiento de ADT. Y sí quiero hacer énfasis en donde en este grupo de pacientes de alto riesgo sí tenemos una mejoría en las supervivencias libres de metástasis, que también es un subrogado al final del día. No estamos nosotros garantizando que el paciente va a vivir más, sin embargo sí le estamos diciendo que la posibilidad de que el cáncer regrese va a disminuir de manera importante. Esto viene al final del día también a expensas de cierta toxicidad, en donde mi limitación con las toxicidades dadas por ensalutamida, sobre todo es, por ejemplo, la ginecomastia, que es de estas toxicidades que no son reversibles, por lo tanto, vale mucho la pena tener esta conversación a priori con los pacientes. Sin embargo, sí es una estrategia que creo que vale mucho la pena poner en cuenta, principalmente en estos pacientes que se presentan con recurrencias bioquímicas de alto riesgo, que es el escenario ideal desde mi punto de vista, no tener pacientes con recurrencias bioquímicas de alto riesgo y cacharlos desde recurrencia de antígeno prostático desde 0.2, pero bueno, estamos en un sistema de salud complicado en donde por supuesto que esto no es la realidad, entonces sí tomar en cuenta que existe esta estrategia de combinación con la intención de pues intentar dejar libre de enfermedad por la mayor parte del tiempo a los pacientes. Claro, y también es importante mencionar que justo en el estudio EMBARC, los estudios de extensión que se utilizaron fueron estudios convencionales, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿realmente existe el cáncer de próstata hormonosensible no metastásico? Doctora González, no sé qué nos pudieras comentar al respecto. Sí, o sea, yo creo que para no extendernos mucho, el cáncer de próstata hormonosensible no metastásico definitivamente existe. O sea, hay muchos pacientes que nos mandan de vigilancia o que están de respuesta a tratamiento, que están con su curso de ADT, su curso de ARPI, ¿no? Y sí, están negativos por PET. O sea, entonces, pues sí, definitivamente sí existe. Creo que la pregunta tal vez sería un poco más cáncer de próstata resistente a la castración M0, ¿no? Igual y ahí sí cabría un poco más la duda. Pero sí, o sea, el sensible a la castración no metastásico sí existe. Perfecto. Y doctora Barragán, ¿cuál sería, o tú cuál consideras que sería el paciente ideal para dar ensalutamida más terapia de privación androgénica? Primera pregunta que yo me hago con absolutamente cualquier paciente oncológico, específicamente en cáncer de próstata, es ¿cuál es la expectativa de vida de este paciente? No es lo mismo lidiar con un paciente con cáncer de testículo de 30 años en donde tú esperas que viva 50 años más a, por ejemplo, un paciente con un cáncer de próstata de 90 años
en donde incluso en un escenario de recurrencia bioquímica, y no por la edad, solamente hablando de expectativas de vida, creo que es una conversación muy, muy diferente. Ahora sí que también como un comentario a los médicos en formación, tenemos escalas muy útiles en el contexto de oncología para saber la expectativa de vida. Las que yo uso personalmente son Lee y Schomburg, que nos ayuda mucho a entender qué es lo que le estamos ofreciendo al paciente. Si tenemos, por ejemplo, un estudio con un análisis que se hace a 10 años y a 10 años tu beneficio supuesto es 5%, tenemos que tomar en cuenta que si le vamos a ofrecer esta estrategia al paciente, queremos que por lo menos viva estos 10 años. Entonces, para mí es un paciente que va a vivir por lo menos 10 años, funcional, que entiende las toxicidades que podemos esperar con la enzalutamida, que no tiene ninguna contraindicación para esta, y finalmente justamente que se presenten con recurrencias bioquímicas de alto riesgo, con tiempos de duplicación cortos. Yo creo un poquito más en el punto de corte de 9 meses, hay personas que utilizan el de 10 meses, y con antígenos prostáticos de por lo menos 1.0. Perfecto, doctora. Bueno, ya sobre la evolución del paciente en julio del 2024. Yo creo que también vale mucho la pena, y volviendo a lo que dice la doctora Barragán por el tema de información, creo que también se tiene que ver el mensaje, independientemente de no retrasar el manejo de un paciente. Este paciente ya con tener una P2.5 ya inmediatamente creo que no hay que recibir enzalutamida. Pero creo que lo importante del mensaje es que tienen que llevar, que tienen que manejar el tiempo de duplicación, porque desafortunadamente se maneja muy poco, ¿sí? Y también tienen que entender que muchos de estos pacientes, ustedes urólogos son quien los va a hacer llegar con el oncólogo médico, ¿sí? Y el tema en ocasiones desafortunadamente es que el paciente llega tarde con el oncólogo médico porque nosotros lo mandamos tarde, ¿sí? Entonces, creo que es un punto que tienen que conocer. Por eso la importancia de este tipo de sesiones, donde la educación en nosotros como urólogos probablemente muchos tratamientos, tripletes, etc., no los van a manejar directamente, pero digamos que van a ser coordinados de la atención médica, ¿sí? Y el retraso es lo que realmente impacta en la vida del paciente, ¿no? Entonces este paciente, considérenlo, y ese punto del tiempo de duplicación, pues ya es muy fácil calcularlo hasta con aplicaciones ahora, ¿sí? En eso tienen que manejarlo, o sea, ya no tienen que manejar solamente básicamente su valor de antígeno como tal, el tiempo de duplicación es fundamental. Perfecto. Bueno, el paciente en julio de 2024, en el contexto de inicio de radioterapia de rescate hipofraccionada, se inició terapia de privación androgénica, dosis única trimestral, y en agosto, a un mes después de haber dado la dosis de análogo LHRH, recibió la radioterapia. En febrero del 2025, que fue la última ocasión que lo vimos en la consulta, el paciente cuenta con un antígeno prostático menor a 0.08, su continencia urinaria es del 100% y la función eréctil se mantiene igual con puntaje leve moderada, ¿no? Actualmente el paciente puede tener actividad sexual, por lo que nos comenta él, de forma satisfactoria. Entonces, pues creemos o a retrospectiva, creemos que al momento el paciente pues está dentro del éxito de lo que estamos buscando, que es control oncológico y que es mejoría de la funcionalidad tanto urinaria como eréctil, ¿no? No sé si quisieran agregar alguna otra cuestión, alguna conclusión adicional o algún comentario. No, yo creo que nada más como, o sea, justo para los médicos que están en formación, algo que es como básico, es que, o sea, pues obviamente nadie sabemos todo, ¿no? Y lo que dice el doctor, o sea, ustedes son quienes lo van a enviar con oncología médica y un retraso puede costar que ya sea metastásico además. Entonces yo creo que algo que es como súper importante es que todos nos quedemos grabado que el equipo multidisciplinario es siempre lo que hace que, o sea, que vayamos a tener como un éxito y que el paciente tenga, o sea, que veamos por el mejor interés del paciente, como solo para acotar que de verdad es muy importante el equipo multidisciplinario. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a todos nuestros profesores y a los participantes de esta sesión. A continuación, el doctor Román Carvajal García, nuestro presidente, les va a hacer una entrega de reconocimiento. En primer lugar, al doctor José Gadu Campos Salcedo por su extraordinaria participación con nosotros. A la doctora Regina Barragán Carrillo. A la doctora Sofía González. Y a nuestro moderador, el doctor Víctor Osornio Sánchez, quien también hizo un excelente trabajo.
tenemos a continuación los resultados de la rifa. Los ganadores del 50% de descuento en el pago de membresía son el doctor Omar Dimas Victorio Vargas, que está aquí. Felicidades, Omar. Y el doctor Alejandro Urdiales Ortiz, que nos acompañó de manera virtual. Y el ganador del Apple Watch es el doctor Pascual Armando Cortés Raigosa, se va hasta Chihuahua. Nos pondremos en contacto con todos ustedes para hacerles entrega de sus premios. A continuación, cedo la palabra a nuestro secretario de Educación que nos acompaña de forma virtual, el doctor Edgar Antonio Linden Castro, que nos va a presentar el simposio que tendremos en Las Vegas en convenio con AUA. Y también al finalizar, el doctor Román Carvajal García nos comentará algunas sorpresas que tenemos para los asistentes a este congreso, así como también dará la despedida a esta sesión. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. ¿Me pueden abrir esto, por favor? ¿Lo brincamos? ¿No pasa la imagen? Bueno, parece que tuve algunos problemas de conexión, pero este es nuestro segundo año consecutivo que tenemos un espacio en la Sociedad Americana de Urología, tenemos un día, y este día va a ser muy diferente, ¿no? El staff, el faculty que escogieron y que ya está totalmente confirmado es de mucho prestigio y las pláticas muy diversas. Van a tener un día donde van a ver absolutamente de todo. Va a haber traducción, tendremos desayuno también incluido a todos los asistentes, van a tener algunos boletos para una rifa y todos van a tener un hoodie negro que está hermoso, lo escogió el doctor Alejandro, es diseñador y bueno, es parte de sus diseños, entonces lo va a pasar muy bien. Vamos a hablar desde biomarcadores, ¿me la puedes hacer un poquito más amplia? Terapias para disfunción eréctil, nefrectomía citorreductiva, cirugía robótica retroperitoneal. Y la gente que ustedes ven es gente de altísimo nivel. Pasa la que sigue. Bueno, va a estar gente como el doctor Jihad Kauk, que es el jefe ahora de urología de Cleveland Clinic, que bueno, él es uno de los expertos en single port y también va a estar hablando de ello. Felipe es un muy buen amigo, Felipe Figueredo de Caxias do Sul. Él va a hablar de Milev, él es el que inventó y diseñó este aparato para poder hacer OLED con aparatos mínimos. Entonces él va a estar platicando con nosotros. Y también va a estar en Guadalajara. Él va a estar en Guadalajara en cirugía en vivo, directamente a plenaria. Entonces ya está también confirmado, invitado, confirmado, y hasta el paciente ya está esperando que lo operen, ¿no? También vamos a hablar de endurología, de disfunción sexual y de algunos casos de reto, de reconstrucción de tracto urinario. Sin lugar a dudas, el doctor Li Xiao es una de las gente, es el top one en cirugía reconstructiva por robótica, ¿no? Él va a estar también platicando esto y también va a estar en Guadalajara en noviembre. Entonces, como ven ustedes, el staff de médicos que accedió a platicar con nosotros en Las Vegas es de altísimo nivel y muy diverso. Entonces, ustedes van a estar con un día donde van a adquirir muchísimo conocimiento. Van a tener un hoodie diseñado por el doctor Alejandro Hernández, desayuno y traducción simultánea. Entonces, los esperamos ahí. Va a ser un súper gusto tener a todos allá en Las Vegas, Nevada. Muchísimas gracias a todos. Que pasen muy buenas noches. Diseñado por